y la maestra Marta nos va a hacer favor de presentar el inicio del webinar. Muchas gracias. Pues antes que nada, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio virtual. Es un gusto para mí recibirles y darles la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo organizador de este webinar, a nombre del Grupo de Investigación e Innovación para la Educación Matemática, quienes hemos estado interesados en buscar un espacio para compartir resultados de investigación, resultados en el marco de la tecnología educativa y la matemática educativa. Muchas gracias, sean bienvenidos. En esta mañana iniciamos el cuarto ciclo del webinar Red de Colaboración para la Innovación en Matemática Educativa. En verdad, esperamos que a través de este espacio podamos estar compartiendo esta información, resultados de investigación, pero con un propósito muy particular, ¿sí? Nos interesa hacer una reflexión justo respecto a la innovación en educación matemática. Y es por eso que este cuarto ciclo del webinar buscará que a través de la presentación de los trabajos de nuestros invitados y de su aportación y reflexión sobre la educación matemática, vayamos discutiendo y analizando esos aspectos de innovación y sobre todo mirar cómo a través de la tecnología educativa y de la matemática educativa estamos dando avances hacia el desarrollo de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Espero que este evento, con este arranquemos un periodo de interacción, un periodo de participación con nuestros ponentes y desde luego con toda la comunidad que nos acompaña en cada uno de estos eventos, con quienes podemos estar enriqueciendo las aportaciones de nuestros ponentes. Agradecemos a todos, cada uno de ustedes que nos acompañen esta mañana y en verdad los invitamos a seguirnos acompañando en los próximos eventos y que seguramente tendrán tanta aportación como la que se espera esta mañana. Muchas gracias y bienvenidos. Arrancamos nuestro cuarto webinar. Muchas gracias, maestra Marta. Y para iniciar este webinar tenemos aquí al maestro en ciencias, casi doctor Luis Alberto López Acosta, quien nos va a hablar de ¿es posible hacer geometría analítica sin coordenadas rectangulares? Repensando el quehacer geométrico analítico escolar. Antes de cederle la palabra, quisiera tomarme un tiempo para leer su semblanza. Es maestro en ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y licenciado en Enseñanza de las Matemáticas de la Facultad de Matemáticas de la UAD. Se ha desempeñado como coordinador académico, instructor, tutor, asesor didáctico y diseñador de materiales, cursos y diplomados en diversos proyectos de desarrollo profesional docente y para la mejora del aprendizaje matemático, tanto a nivel estatal como nacional, gestionados por instituciones públicas como la Secretaría de Educación Pública, la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Autónoma del Estado de México, el Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAP y el Centro de Investigación y Docencia Económica, así como instituciones privadas como el Banco Mundial. Formó parte del segundo comité editorial de la revista de Investigación y Divulgación en Matemática Educativa RIDEME de la Facultad de Matemáticas. Es árbitro de revistas en el campo de investigación educativa y la matemática educativa y es tutor de artículos de investigación, capítulos de libro y libros de texto en revistas arbitradas e indizadas. Ha expuesto sus trabajos en eventos académicos como la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, el 13º Internacional Congreso de Educación Matemática, ICME 13, el Congreso Internacional de Matemática Educativa, CIME-CICATA, Taller Internacional Tendencias en la Educación Matemática Basada en la Investigación, el Congreso de Asociación Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina y el 46º Internacional Systemic Functional Congress. Miembro de las asociaciones científicas International Committee of Early Research in Mathematical Education, Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina y Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, o sea, miembro CLAME.
Actualmente es profesor en la Facultad de Matemáticas y se encuentra finalizando sus estudios de doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa en el CINVESTAP IPN, durante los cuales ha realizado una estancia académica en la Escuela Nacional de Lenguas Lingüísticas y Traducción, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y sus líneas de investigación versan en las siguientes áreas: estudio del lenguaje matemático y de la geometría analítica y su discurso, desde su naturaleza epistemológica, léxico-gramatical, multimodal y multisemiótica. Investigación basada en el diseño y estudios histórico-epistemológicos. Bueno, pues abrimos con broche de oro con nuestro colega y pues te cedo la palabra. Adelante, Luis. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por estar aquí presentes, también por la invitación que me extendieron para compartir pues los hallazgos y prácticamente mi línea de trabajo, ¿no? En la parte investigativa. Y pues bueno, entonces sin más preámbulo, voy a iniciar para que podamos, espero, tener un espacio de discusión al final. Entonces voy a iniciar con la presentación. Claro que la pregunta que lancé ahí digamos, en el flyer, ¿no? Esta de, ¿es posible hacer geometría analítica sin coordenadas rectangulares? Pues es una pregunta bastante provocativa y bueno, por supuesto que tenemos que mirar que, en efecto, o sea, la pregunta es si la respuesta es afirmativa, pero lo que voy a tratar en la exposición, lo que me gustaría profundizar, es en por qué es importante hacerse esa pregunta y también, bueno, qué aspectos son los que tenemos que tomar en cuenta para, en verdad, repensar lo que estamos entendiendo por geometría analítica en la escuela. Entonces, sobre eso va a versar la presentación y, pues, para empezar, quisiera, bueno, no tendría sentido esta reflexión si no nos metemos a lo que posiblemente pudiera darnos una idea de dónde está el problema, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. Entonces les voy a plantear una situación, ¿sí? Y luego les voy a dar unos minutitos para que puedan ahí, ahí déjenme pongo mi cronómetro para que lleve el tiempo más o menos, para que ustedes ya puedan platicar, a ver qué pasó en ese proceso. Les voy a presentar paso a paso el proceso de construcción de un problema. Bueno, ahí quienes ya han tomado clase conmigo a lo mejor ya conocen o recuerdan este problema. Lo importante no es la respuesta, sino en el proceso, ¿no? Entonces empecemos. Vamos a construir, o se construye un segmento AD, y luego con vértice en A construimos un ángulo alfa. Entonces aquí vamos a construir un ángulo alfa con vértice en A, y luego vamos a ubicar un punto C sobre el segmento AD. Esto va a determinar, por supuesto, el segmento AC, y lo vamos a denominar como A. Ahora, con vértice en C, vamos a construir un ángulo, pero con la característica de que tenga el doble de la medida que tiene alfa. Entonces, por ahí va a aparecer, se construye, y esta construcción pues va a determinar un punto de intersección, que vamos a denominar B. Y también un segmento AB, que denominamos R. Entonces, lo interesante viene aquí. ¿Cuál sería la ecuación que representa el lugar geométrico que describe el punto B conforme alfa cambia? Entonces les voy a dar unos, no sé, vamos a pensar unos 5 minutos a ver qué pueden hacer en ese sentido, ¿no? Si pueden llegar a la ecuación, pues la compartirán. Y pues bueno, ¿no? Entonces no sé si queda alguna duda con respecto a la situación. La idea es determinar cuál es el lugar geométrico, o sea, la ecuación que representa el lugar geométrico de B conforme alfa cambia. ¿Sí? Entonces vamos a dar unos 5 minutitos. Si lo quieren hacer en una hojita y luego nos comparten la foto, igual, adelante. Ah, bueno, pero no está el chat, ¿verdad? Bueno, ahora me platican entonces qué hicieron.
Bueno, me gustaría preguntar si alguien tiene alguna idea que quisiera compartir. Por ejemplo, si tiene la ecuación, por ejemplo. Es una media circunferencia. Ok, Bueno, sí, la eso media parece, ¿no? circunferencia. Por el movimiento que va teniendo el ángulo a lo largo del desplazamiento en el segmento. Ok. Gracias, Paola. Bueno, ahí propones, ¿no? Hablas de movimiento, ¿no? La pregunta es, ¿a qué, cuando te refieres a movimiento, lo hiciste o te lo imaginaste o...? Ajá, me imagino que se mueve. Me imagino que se mueve los puntos del segmento, ¿no? Y lo de arriba igual se mueve y es lo que lo va dibujando. Ok, ok. ¿Y la ecuación? Pues la ecuación, pues si conocemos la ecuación de la circunferencia, ¿no? ¿Mm? Es eso, pero con una raíz. Así sería. No sé, son ideas. Gracias, sí, Edinson, creo que quería comentar. Gracias, Paola. ¿Alguien más tiene alguna otra idea? Doctor Que es Almeida. una función. Perdón. Creo que sí, es una curva Per- cerrada, pero Perdón, no doctor. estoy seguro. Perdón. Creo que Edinson iba a comentar. Ok. Perdón. Disculpa, ahorita le cedo la palabra. Sí, Edinson. Edinson. Bueno, creo que tiene problemas ahí con su audio. Ahora sí, doctor Almeida, una disculpa. Bueno, sí, por lo que Escucho. estoy viendo, se ve, parece es una curva cerrada, porque estaba viendo que para el ángulo el cero va a estar sobre el eje horizontal donde están las dos. En el caso de pi sobre 2, el otro va a ser 180. Parece que también va a quedar en el punto del vértice del ángulo alfa. Parece ser una elipse, pero digo, pero todavía habría que checar con cuidado cómo sacar las relaciones, porque todavía no tengo la ecuación, ¿no? O sea, hay que pensarlo un poquito más. Exacto. Sí. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, que nos platique, por ejemplo, a lo mejor no sobre la ecuación, sino qué está haciendo, por ejemplo, o qué se le ocurre, qué está pensando. Yo también lo pensé como una media circunferencia, dado que en la figura nos mostraban un segmento de recto, y el segmento pues sería el diámetro en sí de la circunferencia. Pero como nos están proporcionando los ángulos donde deben estar, pues entonces ya se quedaría toda la figura y solo daría la mitad. Ok. Gracias, Jessica. Bueno, ahí se les va a quedar de tarea, ¿no? Es cierto. Digamos, va a quedar ahí. Luego vamos a seguir hablando sobre hacia dónde. En efecto, sí tiene que ver con la circunferencia, ¿sí? Pero, sí, doctor Almeida. Creo que ya tengo un poquito la idea. Relación entre ángulo inscrito y ángulo central, porque uno es el doble del otro, ¿no? O sea, creo que por ahí habría que usar esa idea para tratar de sacar el lugar geométrico. Exacto. Eso podría ser una idea que nos pudiera llevar hacia la determinación de la ecuación. Bueno, justo quiero partir de esta situación porque les decía, es necesario repensar lo que estamos entendiendo por geometría analítica en la escuela, ¿sí? Y recuerden que lo estoy enfocando en la escuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que podemos ver con este problema es lo siguiente. Es un problema, en efecto, de geometría analítica. Ahora, ¿qué explica que dado un problema de geometría analítica y que, por ejemplo, es una asignatura que pues dominamos, ¿no? En la prepa, en la facultad, por ejemplo, ¿no? Tenemos conocimiento de cómo es la ecuación de una circunferencia, ¿no? La canónica. Pero, ¿qué explica que ante un problema de esa naturaleza que involucra poner en uso geometría analítica, pues no tenga como en verdad una idea concreta sobre qué hacer, cómo procedo,
¿De dónde va a salir la ecuación? Bueno, ¿qué elementos? Entonces, a lo mejor les voy a presentar una serie de preguntas. A lo mejor ustedes se preguntaron algo como esto. ¿Qué hay que hacer, no? O sea, es evidente que hay que determinar la ecuación, eso sí es claro, ¿no? Pero más allá de saber que hay que determinar la ecuación, la pregunta es, bueno, ¿cómo procedo para determinar la ecuación? ¿De dónde empezamos? ¿Y por qué empezaríamos de ese punto? O bien, ¿qué elementos necesitamos para abordar la situación? ¿O qué elementos necesitamos para determinar la ecuación? Y, pues bueno, ¿de dónde podría provenir esa ecuación? ¿Ok? Bueno, esos son cuestionamientos que nos dejan ver, quizás los tuvieron, quizás tuvieron otros, a lo mejor no, pero esos son cuestionamientos que salieron en el proceso de investigación que hice con estudiantes, ¿ok? Y a lo mejor incluso si problematizamos más, tendríamos que estarnos preguntando también, bueno, ¿qué elementos debe considerar la ecuación de un lugar geométrico? ¿Cómo uso el álgebra para determinar la ecuación de un lugar geométrico? Incluso, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lugar geométrico? Necesito necesariamente un plano de coordenadas rectangulares. ¿Qué es ese plano de coordenadas rectangulares? ¿Y por qué se llama geometría analítica incluso? ¿Sí? Ahora, son preguntas bastante filosóficas, ¿no? Pero, como podemos ver, ante la situación del problema, pues no hay como una ruta específica. Entonces, si se supone que aprendimos geometría analítica, ¿por qué no sabemos cómo abordar el problema? O sea, en términos muy generales. Es decir, tenemos muchas ideas, podemos generarlo, pero ¿por qué no hay una ruta, no hay un método que nos diga cómo proceder ante ese tipo de situaciones? Y quizás lo más, a lo mejor para nosotros es como, digo, nosotras, en términos de, bueno, quienes dominamos ese conocimiento matemático de la escuela, ¿no? Estamos formándonos para ser profesores de matemáticas, somos profesores de matemáticas, ¿no? Quizás no es tan claro esta idea de, bueno, ¿por qué tendría que estar pensando en esto? A lo mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa con los estudiantes? Por ejemplo, miren, en el estudio que yo hice, bueno, tenía que garantizar que los estudiantes que participaran en el estudio tuvieran un requerimiento mínimo de ciertos conocimientos para poder participar en él. Ahorita les voy a explicar un poquito a grandes rasgos en qué consistía el estudio. Pero dentro de esa, bueno, por esa naturaleza se planteó un pretexto. Dentro de ese pretexto había esta pregunta: ¿cuál es la ecuación de la siguiente circunferencia? Y aquí vemos la respuesta de un estudiante, ¿no?, que es correcta, pues dice, la ecuación es x menos 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4, ¿no? Y dice, bueno, ok, entonces lo que nos dice esto claramente es que el estudiante domina este conocimiento. Así como decía hace un momento, nosotros dominamos también esos conocimientos. Si nos dan una ecuación, una circunferencia en el plano cartesiano, podemos determinar esa ecuación, no hay duda. Y eso es lo que está mostrando aquí ese estudiante, ¿sí? Pero cuando se enfrenta a este problema, noten que aquí está en su hoja de trabajo, ella empieza, dice, reconoce que hay una ecuación ahí en juego, y sabe que eso tiene que ver con esta fórmula, y nuevamente ahí da clara, es claro que conoce la ecuación, la domina, porque lo está tratando de utilizar. No se le ha dicho que tiene que ver con la circunferencia. Ella ya notó, ahorita les voy a decir por qué no nota esta relación, pero no puede coordinar esa ecuación. Ese conocimiento que domina no es funcional para resolver este problema, ¿sí? Bueno, ella reconoce, porque si hacemos, hacemos la construcción, por ejemplo, en GeoGebra, y animamos el ángulo, hacemos que cambie, pues vamos a ver que en efecto el punto B se va a mover, ¿no?, en una circunferencia. Hasta, bueno, con la restricción que tiene allá el ángulo, pues la mitad. Entonces, ¿qué nos deja ver este fenómeno? Justo como decía, hay un problema. Aquí hay un problema muy, muy interesante porque, como decía, ¿qué explica? Que a pesar de dominar muy bien esos conocimientos de la geometría analítica que que hemos construido a lo largo de nuestra trayectoria académica, escolar, pues no podamos resolver un problema de esta naturaleza, cuando es un problema claramente de geometría analítica. Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es, una vez declarado, mi intención es mostrar que en verdad hay un problema aquí. Y entonces lo que voy a mostrar ahora es
el estudio que hice y bueno, vamos a ver qué elementos podemos estar repensando o que ayudarían y aportarían justo a esta parte, como decía la maestra Marta, es decir, si necesitamos innovar, en este caso, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pensemos exclusivamente en la parte de la gestión analítica, ¿hacia dónde tendrían que ir esas innovaciones? Bueno, para eso tengo que platicarles. No voy a entrar en detalles sobre el proyecto doctoral, o sea, más bien es una generalidad de lo que hice. Digo hice porque ya se concluyó, solamente que el reporte es de donde ya estoy atorado. Ya falta poquito. Pero lo que puedo decir es que el objeto de estudio de mi investigación doctoral estaba centrada en determinar cuál era la actividad matemática en la que Vieille y Descartes se involucraron cuando intentaron renovar el análisis geométrico griego con base en el álgebra de Diofanto, y cómo esto implicó la emergencia de la ecuación paramétrica, ¿sí? Es decir, las expresiones algebraicas, las ecuaciones algebraicas que involucraban parámetros y variables, ¿sí? Pero bueno, también desde una característica multimodal. ¿Por qué? Porque desde el principio del trabajo, y eso es como un poco lo interesante y lo bonito de la investigación, es que uno no sabe, bueno, siempre ahí me decía, nunca sabes en lo que te vas a encontrar. Entonces, de partida, cuando nosotros planteamos el proyecto doctoral, nosotros estamos interesados en analizar qué es lo que Vieille y Descartes hicieron en términos de álgebra. ¿Sí? O sea, se hablaba mucho de este cambio de paradigma que lograron en ambos, el desarrollo de la matemática, pero teníamos la sospecha que había algo más allá que solamente esta semiótica nueva, ¿sí? Como digo en el resumen, esta característica tan ostensible que es el simbolismo nuevo, pues había algo más allá que ese simbolismo, ¿no? Entonces, el estudio tiene dos componentes, un epistemológico, porque necesitamos entender qué hicieron matemáticamente, y la otra es analizar ese lenguaje, ¿no? Entonces, particularmente aquí solamente voy a centrar en la parte epistemológica, no voy a hablar nada sobre esta parte de lo lingüístico, ¿sí? Y entonces ahí las preguntas de investigación, ¿no? Por eso hay como las dos primeras están más en el tenor del epistemológico y las últimas dos están en este tenor lingüístico, ¿no? En caso de que quieran conocer, pues ahí, ahora sí la generalidad del proyecto y también las partes lingüísticas, pues ahí dejo las referencias, al final en la lista de referencias pueden encontrarlas, o bien, si le dan al QR que puse en la lámina, pues les puedo enviar a mi perfil de ResearchGate y ahí pueden ver lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, curiosamente, pensamos que nos íbamos a centrar únicamente en álgebra, en el estudio doctoral, y nos encontramos con la sorpresa de que nos teníamos que meter en el área de la geometría, ¿sí? Y entonces, bueno, a partir de eso empezamos a generar, bueno, lo que encontramos fue algo bien interesante, claro, ¿no? Para mí esto es interesante porque es mi trabajo, pero, bueno, que nos aporta elementos importantes para repensar esta idea de lo que es geometría analítica, ¿no? Y, bueno, voy a ir justificando estas cuestiones que les comento. Bueno, regresando al problema, ¿sí? ¿Por qué se llama geometría analítica? O sea, esa sería la primera pregunta que habría que partir. Es decir, vamos a pensar ahora sí, ya detectamos que hay un problema, pero pensemos ahora, bueno, si se llama geometría analítica, ¿por qué se llama así, no? Por ejemplo, ¿a qué ustedes, si yo digo, bueno, este adjetivo de analítico, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿Qué podrían decir? Al análisis. Análisis, pero ¿qué es el análisis, Bueno, por ejemplo? ¿A qué análisis te refieres? Tipo observar, ¿no? Sí. Imaginar, tal vez, tener imágenes visuales, bueno, imágenes mentales, ¿no? Ok. Análisis. Gracias, Paola. ¿Alguien más? Ahora sí no veo el chat, o sea, no veo la ya. Bueno, ok, Sí. entonces, sí, ya tengo un comentario. De hecho, había alzado la mano, ¿no? Creo que tendría que ver un poquito con lo llamado método analítico de demostración, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita tu problemita que vi, ahorita ya que vi la relación entre ángulo inscrito y circunscrito, y digo, pues eso por geometría, sé que es una circunferencia. Entonces, como que ya tengo idea qué curva es, que es un poquito el método analítico. Ahora, habría que ver cómo a partir de ese conocimiento tratar de ponerlo en coordenadas, ¿no? Exacto. Pero aquí, vengo diciendo, aquí ya sé que es una circunferencia, pero no pudiendo la ecuación por el resultado de geometría euclidiana.
Entonces, como que esa información la podía plantear, decía, bueno, ¿quién va a ser radio? Por ejemplo, en este caso, la unión de los dos puntitos pondría como radio, y ya solo habría que ver la abscisa y la ordenada, o sea, la parte vertical y el segmento horizontal del otro angulito, y darles algunos nombres para poner la ecuación, ¿no? Para usar el teorema de Pitágoras. Pero como dirías, eso ya una vez que ya conozca que es una circunferencia, como que ahora tengo que construir hasta que llegue la ecuación, como dirías, ya sé a lo que voy a llegar y ahora cómo llego allá. Entonces siento que ese es método analítico, ¿no? Gracias, doctor. Y tiene mucho sentido tanto lo que usted dice como lo que menciona Paola. Es decir, esta parte de análisis tiene que ver con, bueno, la forma en la que, verdad, yo resuelvo el problema, la heurística que viene detrás, ¿no? Y, de hecho, usted lo que acaba de hacer ya determinó cuál es la ecuación. Ya hizo la geometría que está detrás. Solo falta, Perdón, como decía... Sí, perdón. Miguel, alzó la mano. Ah, ok. Sí, es que no veo ahora sí. Ahí Sí, ustedes sí. me Miguel, por favor. apoyan. Sí, bueno, lo que yo había pensado era un poco lo que decía la compañera ahora, pero contrastando un poco de que si bien se piensa en figuras o en imágenes, estas imágenes quizá no tanto nos referimos como que a las figuras, sino el análisis de como que lo que representaría estas figuras en el plano. Y ya más o menos apagaré lo que decía el profesor respecto a la circunferencia, pues si imagino, digamos, la imagen con la figura del círculo y ubico o tengo un conocimiento de la circunferencia como tal, pues el análisis me llevaría a caracterizar estas propiedades pues de la circunferencia. Nada más que ver. Ok, Miguel Ángel. Sí, digamos que todo esto que menciona, por supuesto que es necesario y tiene sentido para entender, bueno, a qué se refiere esta parte del análisis, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, ahora que termina la intervención del doctor Almeida, es que en efecto él ya va a poder determinar la ecuación porque ya hizo una geometría ahí detrás. Por ejemplo, dijo, hay una relación de Pitágoras, por ejemplo, ahí hay que designar ciertas letras a ciertos, bueno, eso tiene que ver justamente con esta idea. Ahora, ahí no salió mi pregunta, pero usualmente cuando nosotros preguntamos lo analítico, hay una idea de que lo analítico tiene que ver con la expresión algebraica. Es decir, bueno, es que es analítica porque se usa, o sea, se utilizan expresiones algebraicas, ¿sí? Es decir, este adjetivo de analítico es como muy similar o más bien sinónimo de álgebra, ¿sí? Y por otro lado, entonces vamos a ver que en verdad eso no es así, que tiene más que ver con esto que ustedes comentan, ¿ok? Y por otro lado, cuando decimos geometría, bueno, ¿a qué geometría nos referimos? O sea, es la misma, o sea, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, como decía la doctora Mena, de geometría euclidiana? Porque es geometría analítica. Entonces, tiene que haber algo diferente en la geometría que está detrás de esos problemas. Bueno, entonces, para eso, para entender los orígenes y la naturaleza de esta forma de pensamiento, hay que remontarnos hacia justamente la contribución de Villa y Descartes en su contexto, ¿no?, de surgimiento que se dio en el Renacimiento. Ahora, el Renacimiento es una época bien curiosa en términos históricos, porque fue una época histórica en la cual, digamos, la humanidad se emancipa y hace una ruptura con el pensamiento escolástico y dogmático que tenían las regiones en ese entonces. Los humanistas, así le llamaba esa corriente de pensadores en el Renacimiento, se caracterizaron por, o más bien estaban hartas, ¿no?, de que todo lo que hacían, incluso la ciencia, tuviera que estar mediada por lo que la iglesia decía, es decir, cómo debía hacerse ciencia, qué resultados eran aceptables, qué resultados no eran aceptables. Entonces, evidentemente fue un momento de ruptura en la humanidad en esa época y se caracterizó por dos cosas importantes. Hay más otras características, ¿no? Pero para nuestro problema, lo que nos interesa rescatar es, primero, había una racionalidad, es decir, todos los científicos de la época estaban preocupados por construir un nuevo método para la ciencia. Si hablamos de las matemáticas, un método para las matemáticas. Y esto porque esencialmente lo que querían era aplicarlo para otras áreas, ¿sí?
Entonces esto era bien característico de todas las personas, todos los científicos, científicas de esa época. Y la otra, que es así muy bien interesante también, es que ellos en esta época se dio una admiración impresionante por el conocimiento griego, porque no tenían como tal un acercamiento hacia lo que hacían los griegos, o sea, los trabajos griegos, las obras griegas, ¿no? Tenían traducciones por parte de los árabes sobre lo que decían los griegos y no eran tan buenas, digamos, esas traducciones. Entonces, cuando empiezan a llegar por diversas razones históricas, como la caída del Imperio Bizantino, empiezan a llegar los trabajos originales de los griegos hacia Europa. Entonces, los científicas de la época vieron en el conocimiento griego justamente esta forma, esta libertad de pensamiento. Y entonces se dieron la tarea de combinar, es decir, desarrollar los métodos para la ciencia, pero basándose en los planteamientos griegos. Particularmente, lo que hicieron Vier y Descartes fue articular dos métodos o dos cuestiones. El método de análisis geométrico, se escucha mucho ruido. El método, aquí está trabajando, el método de análisis geométrico griego y el método que hacía Diofanto. Ahora voy a explicar por qué, ¿sí? Y ahí, con esta articulación que hacen, surge justamente lo que se conoce, bueno, Vier y Descartes lo llamaron el arte analítico y la matrices universalis. Esos son los métodos. Es decir, ellos están buscando el método para las matemáticas. Vier le dijo arte analítico y Descartes matrices universalis. Noten que en sus palabras, bueno, en el título de sus métodos no aparece álgebra, porque la palabra álgebra, como provenía del árabe, era rechazada en el Renacimiento, porque, de hecho, históricamente ellos crearon toda una historia, en el Renacimiento se crea toda una historia de dónde provienen los orígenes de la ciencia, que no es necesariamente la más certera, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con la época medieval, los árabes y eso, como que lo desestiman, y por eso vamos a ver que no aparece álgebra en los nombres de sus métodos, ¿no? Esa es una cuestión también muy particular ahí en esa época. Bien, ahora, entonces, vemos dos cosas, ¿no? Articular el método de análisis geométrico con el método Diofanto. ¿Qué era el método de análisis geométrico griego? Bueno, era una forma justamente de cómo demostrar teoremas o resolver problemas geométricos. Es decir, en ese sentido habían dos tipos de análisis, el problemático y el teórico, ¿no? Que se asociaban dependiendo de si estoy resolviendo un problema geométrico o bien estoy demostrando un teorema. ¿Ok? Pero este método consistía o tenía tres partes que esencialmente podemos resumir en dos, ¿no? Que son análisis y síntesis. El análisis consistía en toda esta heurística que partía del supuesto de que conozco la solución del problema, o sea, el problema está resuelto y con base en ese supuesto empiezo a sacar relaciones y una vez que yo llegue a una verdad así como irrefutable, entonces puedo garantizar que independientemente de lo que supuse, eso se cumple. Y entonces solo basta ir hacia atrás y comprobar que en efecto puedo determinar, por ejemplo, construir la figura o demostrar el teorema, ¿sí? Bueno, esta parte de ir hacia atrás es lo que se conoce como la síntesis, ¿sí? Es invertir ese proceso. O sea que el análisis más bien justamente refiere no a la expresión algebraica como usualmente también se conoce, sino a un método, a la forma, o sea, una heurística de cómo resolver problemas o demostrarlos, ¿sí? Y lo que vieron Vier y Descartes en Diofanto es que había un paralelismo entre la forma en la que él resolvía problemas desde el álgebra con este análisis problemático, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de decir, bueno, sea X la cantidad que no conozco y usar la X para, bueno, no era X en verdad para Diofanto, pero bueno, hoy lo podemos pensar así. Entonces, usar la X para resolver el problema sin que yo lo conozca era equivalente a decir que se suponía que conozco el resultado del problema. Entonces, ellos hicieron este análisis, o sea, esta articulación y dijeron, bueno, lo que hace Diofanto es en verdad análisis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de esto lo que se dio en la tarea es de probar cómo articular estos dos mundos, geometría, álgebra, para resolver problemas, ¿sí?
Entonces aquí, en efecto, como decía, lo analítico no es equivalente a la idea de expresión algebraica, sino a un método. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, ¿qué tipo de geometría? Como decía, ellos tenían que probar que su método, esta articulación geométrica álgebra, era potente y podía resolver problemas, o sea, cualquier problema matemático. Sí, bueno, lo que hice fue revisar ahí tratados algebraicos antes del periodo de que Viet sacó su último trabajo, ¿no?, del arte analítico. Bueno, perdón, su trabajo del arte analítico. Y lo que vamos a ver en esos trabajos, o sea, el hecho de que resolvieran problemas geométricos usando álgebra no era nuevo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de Stiefel, ¿no?, que intenta dar un problema, ¿no?, de un punto B, aquí, bueno, ¿cuál sería, dónde estaría ubicado ese punto B para que se cumplan esas condiciones, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí dice 1x, 60 menos 1x, ¿no? De hecho, ahí siempre la x, aunque tenía que tener siempre la cantidad específica, aunque sea la unidad, ¿no? Lo importante aquí es que los problemas geométricos que se resolvían no contemplaban expresiones paramétricas. Es decir, siempre las expresiones eran específicas, ¿sí? Pues ahí es donde viene la gran contribución. Más allá de la nueva semiótica, lo que intentaron en verdad ellos fue la fórmula matemática. Hasta antes de ellos no existía la fórmula matemática, ¿sí? Por lo tanto, pues no había esta construcción de formas y expresiones generales en la resolución de los problemas geométricos. Entonces, lo que nos dimos cuenta es, ok, si esto sucedió, es decir, si antes de Viet y Descartes tenían esa naturaleza los problemas y no existía la ecuación paramétrica, entonces tiene que ver con el tipo de problemas que resolvieron. Y cuando nosotros revisamos y analizamos los problemas que resolvieron, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda el problema de Pappus, que era un problema muy famoso, que no había sido desde la postura de Descartes resuelto de forma adecuada. Y él con su método, el análisis algebraico, se llama, logró resolverla con un grado de generalidad satisfactorio, ¿no? Ahora, este problema es bien importante. De hecho, por eso lo dijimos analizar este problema, porque hasta antes a este problema se lo proponen a Descartes justo para que pruebe la potencia de su método. Antes de que le propusieran este problema, Descartes se jactaba que su método, bueno, más bien que él conocía todos los secretos por haber de la geometría y el álgebra, y que no había nada que lo pudiera, o sea, que no conociera esos dos mundos, ¿no? Y cuando uno revisa la producción que tenía Descartes, o sea, en las correspondencias con sus colegas, va a ver que la notación que tenía ante sus problemas no involucraba parámetros, era la notación cósica clásica que venían desde el medievo, y además no había librado este obstáculo de la dimensión que tanto se le atribuye a Descartes, ¿no? No había creado esa álgebra de segmentos, como también se le conoce. Y lo curioso es que cuando se le propone este problema, después surge el ensayo La geometría en el discurso de método, donde aparece ahora sí el álgebra de segmentos, las ecuaciones paramétricas. Entonces, ese es un dato histórico bien, bien importante. Y lo interesante también aquí es que cuando analizamos el problema, podemos ver que Descartes no utilizaba un sistema, de hecho, ortogonal, de referencia ortogonal. Él refería... ¿Sí? El doctor Gerardo alzó manita. Ok, adelante. Más bien un comentario complementario, ¿Sí? complementario a esto. Porque hay también el rama de la matemática que se llama geometría algebraica, que como que va un poquito más de lo que se ve aquí en geometría analítica. Ya se hace más énfasis en el uso del álgebra para cierto tipo de curvas, ¿no? Entonces también no son la misma cosa, ¿no? Entonces era otra observación que yo tenía. Que eso pues ya es más reciente, ¿no? O sea, ya es más moderno. Sí, doctor, gracias. De hecho, lo que podemos ver es que, claro, pues la producción posterior lo que va a hacer es tratar de ir diferenciando justamente esas áreas, ¿no? Pero en la concepción, es decir, en el origen, pues no había esto, sino más bien una necesidad imperante por generar este método, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para resolver los problemas matemáticos? Principalmente para usar en la astronomía, ¿sí? Por eso se interesaba mucho en esos problemas del Opus, por allá. Entonces, en este origen, pues no hay una distinción, ¿no?, entre si es geometría algebraica o es de otros naturales. Es simplemente
un nuevo método que vincula el quehacer geométrico euclidiano con el quehacer algebraico. Y al articularse permiten entender de manera distinta lo que es hacer matemáticas en la época, ¿no? Entonces, como decía, aquí claramente Descartes no utilizaba este sistema necesariamente, ni siquiera ortogonal, ¿sí? Él refería todas las expresiones a dos cantidades o dos variables, eso sí. O sea, sí existe el sistema de referencia, eso sí es parte de esta geometría, ¿no?, analítica. Y de hecho, incluso en la misma resolución, él hace un cambio de variable y utiliza otro sistema de referencia para simplificar la ecuación. Sí. Luis, Paola, Eso, ¿se ejemplo, lo que hacía Descartes es lo mismo, o sea, es lo que dio paso a hacer, por ejemplo, los conígrafos, algo así, los artefactos para trazar ciertas cónicas sin ecuaciones, creo, ¿no? O sea, por ejemplo, el hiperbológrafo, el parabológrafo, algo así. Exacto. Que es este que está aquí, era uno de los instrumentos. En verdad no se sabe si existió físicamente, si lo logró construir físicamente o solamente era su imaginación, pero aquí plasma y justamente permitía construir estas cónicas oblicuas. Sí, Paola, tiene que ver. Lo que pasa es que Descartes estaba interesado también en hacer una distinción entre lo que era curvas geométricas y curvas mecánicas, porque había una discusión fuerte en la comunidad matemática de qué se podía considerar, de hecho, más bien curva geométrica y qué era curva mecánica, porque había en la época toda una serie de matemáticos que construían esas curvas mecánicamente, ¿no? Y Descartes decía, sí, de hecho, justamente por eso él usa dos variables, porque decía, siempre y cuando yo pueda determinar el lugar, o sea, una ecuación a ese lugar geométrico, utilizando dos cantidades variables, únicamente dos, entonces la curva es geométrica. Si ya involucra más de dos variables, entonces no es geométrico. Entonces, eso es algo ya como aparte, que tenía así como... De hecho, por eso su ensayo se llama La Geometría. Él trataba de caracterizar las curvas que eran geométricas de aquellas que no. Y bueno, pero sí es bastante interesante esa parte, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto, ¿qué pasa? Bueno, como resultado de ese estudio histórico epistemológico, lo que identificamos es que esta epistemología, y aquí pongo análisis algebraico porque en verdad así es considerado, si nos vamos ya más en términos de la jerga matemática, ¿no? Esto lo que hicieron es el análisis algebraico, ¿sí? Pero en verdad lo vemos como geometría analítica hoy día en la escuela, que es el análisis de las cantidades finitas, ¿no? A diferencia del cálculo, ¿no?, que es el análisis de las cantidades infinitas. Bueno, entonces lo que determinamos aquí es que este proceso en el que Villa y Descartes se involucraron requería de una justificación epistémica que no había sido clara, digamos, hasta antes. Ellos consideraban que cualquier tipo de relación de equivalencia era susceptible de convertirse en una ecuación algebraica. Por ejemplo, la proporción. Las proporciones jugaron un rol muy importante, porque si hablamos de geometría, la proporción, digamos, es la forma por excelencia de estar midiendo las magnitudes que son continuas, ¿sí? Entonces, cuando hacen este vínculo también entre la proporción y la ecuación, entonces cuando se abre todo este mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, lo que va a caracterizar esta forma de pensamiento es, hay un establecimiento de relaciones de equivalencia, y por supuesto que tiene que ver con una construcción de un recurso semiótico que distinga entre parámetros y variables. Muy bien. Pero esto tiene que estar enfocado hacia la construcción de fórmulas y expresiones generales. Es decir, la intención de Villa y Descartes era construir fórmulas matemáticas, por ejemplo, en el caso de Viet, y en el caso de Descartes eran las expresiones generales para las familias de curvas. Y eso, como decía, no existía antes de ellos, ¿sí? Entonces, de hecho, los historiadores lo que dicen es que Villa y Descartes construyeron un álgebra para la geometría, ¿sí? Eso es bien interesante. Ahora, con esas categorías, esas cuestiones que arrojó el estudio, de verdad están bastante sintetizadas, lo que hicimos fue proponer, bueno, ¿qué pasa si yo pongo ese tipo de problemas con estudiantes de bachillerato? Y aquí lo que hicimos fue, yo trabajé con 3 estudiantes, ¿no? Porque si no,
Si de por sí no he terminado con 3, imagínense si hubiese agarrado más estudiantes. Y me interesó trabajar con un estudiante de segundo semestre. Bueno, originalmente eran 2 y 2, pero uno de segundo semestre ya no quiso participar y ya solo nos quedamos con uno. Entonces, ¿por qué? Porque el estudiante de segundo semestre, pues claro, lo único, no ha visto geometría analítica. Entonces vamos a ver qué pasa si yo le pongo esos problemas al estudiante. Y bueno, podrás ver allá, por ejemplo, Paola, ahí está el instrumento. Esto lo apliqué con los estudiantes, el de abajito, en la esquina superior, perdón, inferior derecha. Y arriba podemos ver cómo está escribiendo la estudiante la ecuación de esta, bueno, una ecuación para este problema que les propuse al principio. ¿Sí? Y lo que pasó fue que, bueno, aquí podemos ver, son escritos que ellos hicieron para describir, explicar cómo resolver la ecuación. No se ve seguramente, pero los 3 estudiantes, tanto los quinto como el del segundo semestre, en verdad lograron construir y llegar al punto de determinar la ecuación. ¿Qué pasó? Ese es el de segundo semestre, que por sus dificultades algebraicas no supo cómo operar aquí la proporción. Pero de esta proporción salen estas 2 ecuaciones que están arriba. Y observen que esas ecuaciones difícilmente las vamos a ver en el bachillerato, ¿eh? Para empezar, son paramétricas y ahora son oblicuas, la cónica. Provienen de este problema, ¿no? Entonces, esto justamente lo que nos dice que sí es posible hacer geometría analítica sin coordenadas rectangulares, es decir, sí lo pueden hacer los estudiantes, ¿sí? Y además, no solo eso, lo que logramos digamos, trabajando con otro tipo, un enfoque distinto, logramos justamente desarrollar este pensamiento. Como les decía, esas preguntas que les hice al principio, ¿no? Después de resolver, que a lo mejor ustedes hicieron, surgieron a partir de esta experiencia. Los estudiantes, de verdad, cuando les puse la situación, no sabían qué hacer. Entonces, todas esas cuestiones, bueno, ¿cómo empezamos? Por ejemplo, algo que es bien importante es que no puedo hacer esta geometría si yo no distingo bien quiénes son parámetros, quiénes son variables en el problema, ¿sí? Por eso, en este caso, se les presenta applets, porque por medio del dinamismo ahí uno puede identificar qué sí está cambiando y qué no cambia, ¿sí? O cuáles son condiciones de la construcción fijas y cuáles no, cuáles van a cambiar, ¿sí? Entonces es una epistemología bien diferente a la que hicieron Bie y Descartes, que era más estática en ese sentido, ¿no? Y entonces la idea aquí es que si queremos innovar, entonces la idea es que tendríamos que trabajar con problemas geométricos no rutinarios, ¿sí? Conceptualizar qué entendemos por parámetro, qué entendemos por la variable en este caso, en esta área, ¿no? Y también promover una justificación epistémica que haga entender que cualquier relación de equivalencia puede constituirse como una ecuación. Y bueno, aquí digo abordar dificultades geométricas y algebraicas porque en verdad en el experimento gran parte del proceso que se vivió, o sea, viví con estudiantes, es ayudarles a superar esos obstáculos, dificultades geométricas, ¿no? Por ejemplo, no reconocen cuándo utilizar la semejanza y entonces no pueden sacar las proporciones. Entonces, pero si yo les digo, pero eso es igual curioso porque en los test sí responden. Si yo les doy la figura del triángulo y le digo, dime qué proporciones se cumplen entre las opciones, me lo responden correctamente. Pero cuando están resolviendo el problema, no saben cómo usar la geometría, ¿sí? Por eso aquí dice, hay que analizar la geometría en juego y su puesta en uso. Hay que explicitar también el método analítico. Justamente la idea es esta. ¿Cómo le hacemos? Y eso es lo que la escuela en verdad no ha procurado. Si hablamos de geometría analítica, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, no solamente es encontrar la ecuación y viceversa, ¿no? Ajá, pues entiendo que hay que encontrar la ecuación, pero ¿cómo le hacemos? ¿Qué elementos necesitamos? Ni siquiera se ha dicho que son ecuaciones paramétricas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que reconocer el parámetro, hay que reconocer la variable y a partir de eso empezar todo este proceso, en que por supuesto aquí no lo explico, ¿no? Más bien está todo a grandes rasgos, pero bueno, ¿no? Aquí propongo otras cosas como por ejemplo esta centrar atención en el proceso de la algebraización de la geometría y no esa traducción nada más curva-ecuación, como digo, ¿no? O sea, hay que pensar más allá, es hacer geometría con el álgebra. Y luego, bueno, eso básicamente es esta parte, ¿no? Hay que reinterpretar lo que se entiende por geometría analítica y también
repensar cuándo vamos a introducir el plano cartesiano y esta idea de las coordenadas, ¿no? Porque, por ejemplo, esto no significa que no veamos el plano cartesiano y las coordenadas rectangulares. Lo que pasa es que si nosotros iniciamos ese tratamiento de la geometría analítica así, lo que vamos a hacer es despojar de toda la esencia que tiene el hacer geometría, porque se centra en la fórmula, se centra en aprender de la fórmula, se centra en la distancia entre dos puntos, de un punto a una recta, y no en la geometría que está detrás. Entonces, lo que estoy viendo acá con el estudio y lo que vamos a ir planteando hacia estos, pues este repensar de la geometría analítica es que habría que empezar, de hecho, incluso desde la geometría euclidiana, al finalizar los cursos, podemos trabajar con este tipo de problemas y antes de meternos con las coordenadas, hacer que resuelvan este tipo de problemas para que desarrollen su pensamiento geométrico analítico, si es que eso es lo que se quiere, ¿sí? Porque claro, o sea, como he dejado ver desde el principio, no está surtiendo efecto, es decir, lo que aprendimos en la escuela de geometría analítica no nos ayuda a resolver un problema de geometría analítica. Y pues bueno, entonces eso sería de mi parte todo. A lo mejor si fue muy rápido y todo, pero que ustedes me comentan ahí si tienen alguna duda. Les agradezco mucho por su atención, su participación, y pues aquí dejo mis datos, ¿no? Algunas referencias, y pues bueno, les escucho para seguir. Muchísimas gracias, Luis, por esta interesante presentación. Vamos a dar pie a la sesión de preguntas. No olviden que no se puede habilitar, no está habilitado el chat, así que si hay preguntas o cuestiones, pues alzan su manita y vamos cediendo la palabra. Doctor Gerardo. Bueno, para comenzar, el primer problema que pusiste, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, ya después de ver esa relación entre los ángulos, digo, eso es con la geometría, sé que es una circunferencia. Y por ejemplo, que digas, bueno, eso que dicen las cantidades desconocidas, sin meter plano cartesiano, digo, pues el triangulito donde tiene, digamos, el punto C, creo que era el que correspondía al ángulo de 2 alfa, digo, pues ahí los catetos le voy a llamar X y Y, y con eso saco la ecuación. Y el radio es el segmentito que iba creo de AC, me parece, del vértice del primer ángulo con respecto al otro. Y no necesito llamar X y Y, ya salió la ecuación, pero sin planear el sistema cartesiano, o sea, es interesante. Y veo que los otros, el concepto de semejanza de triángulos, como el otro de la construcción de pedacito de parábola que aparecía ahí, pues veo que también con la semejanza y con llaman las cantidades, sin meter el sistema sale naturalmente. O sea, es llamativo, o sea, y interesante el experimento que mencionas con tus alumnos, porque es así, sin el plano cartesiano resolver el problema, siempre y cuando sepan hacer bien su algebrita, ¿no? Y tengan los conceptos de geometría euclidiana, semejanza de triángulos y teorema de Pitágoras, diríamos acá, como en el caso del primer ejercicio. Pero pues sí, bastante interesante. Y cuando digamos algo así fuera de lo común, ¿no? Gracias, doctor. Y justo eso es un poco la intención que, o sea, por ejemplo, los problemas, de hecho, los problemas, cuando hice el diseño para aplicar, o sea, el instrumento, me encontré con muchas dificultades sobre qué tipo de problemas usar. Dije, vamos a revisar los libros actuales, ¿no? Y me encontré con que ninguno me servía porque no respetan la naturaleza que yo había encontrado en el epistemológico. Entonces lo que hice fue utilizar los mismos problemas que hicieron ellos, ¿no? Así originales, y plasmarlos. Este del punto B lo encontré en un libro antiguo, creo que es ruso, que está muy bueno. Ahí tienen un montón de problemas de lugar geométrico. Y entonces, ¿por qué? Lo que quería ver es primero, bueno, era ver cómo vamos a acercarnos un poquito más a lo escolar. O sea, está bien uno original, pero también vamos a ver qué pasa con uno más a lo escolar. Y y lo que podemos notar es justamente, o sea, digamos, no narro cómo se hizo la intervención, es decir, para que llegaran a la ecuación no fue así nada más de que leí el problema y llegaron, ¿no? Hubo una interacción ahí, por ejemplo, las sesiones duran creo que 3 o 4 horas con cada estudiante, para determinarle ahí, bueno, les planteas, por ejemplo, la situación, y eso tiene que ver con una cuestión metodológica, ¿no? De entrevista basada en tareas, se llama la metodología que utilicé para hacer la aplicación. Y entonces, uno les suelta el problema, digámoslo así, ahí les plantea así como ustedes, ¿no? Resuelve esto. ¿Cuál es la ecuación? Pero como ya sé que va a tener problemas geométricos, entonces lo que hago es les doy un apoyo. Entonces les muestro, por ejemplo, fíjate que aquí está, los triángulos son semejantes. ¿Qué puede hacer con eso? Entonces tiene ese apoyo, entonces analiza el apoyo, y aún así lo que me doy cuenta es que no pueden hacer nada porque tienen esa dificultad geométrica. Entonces ahí se genera una interacción.
bueno, recuérdate que no, pues que la proporción, bueno, la semejanza implica tal, ¿no? Y una vez que pasamos eso, ¿qué fue? Dicen, sí, la proporción. Y luego, pero en todo el proceso, lo que yo notaba es que en la misma estructuración de mi interacción no les dejaba claro cómo, o sea, qué es lo que tenían que hacer, ¿sí? Entonces, cuando ya hablo de esta parte del método y hablo de por qué es importante hacer esta pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? Es porque proviene de esa experiencia, porque noté que los estudiantes ni en mi discurso con ellos, ni ellos entendíamos cómo es que hay que proceder. Y la decisión del applet fue porque antes igual de hacer el instrumento, me di cuenta que si yo quería que hicieran la ecuación, o sea, yo ahí dije, bueno, vamos a resolver este problema, ¿cómo lo haría el estudiante? Me di cuenta que no podían resolver, o sea, determinar la ecuación si no conocían esto, los parámetros y las variables. Para mí, Descartes era pues algo normal, ¿no? Cotidiano, pues ellos tenían ahí muy clara la idea. Y eso es ahí como algo interesante. Si conocemos un estudio epistemológico de corte histórico, claro que esa racionalidad no es la misma que está en el aula. O sea, no tenemos aquí Vieri y Descartes, ¿no? En el aula. Entonces hay una epistemología alternativa, que es la escuela, y entonces hay que hacer como una negociación entre esas epistemologías. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago que el estudiante se dé cuenta? Pues no me queda de otra que recurrir sobre geometría dinámica. Y por ejemplo, aquí sí, la tecnología juega ese rol importante. Es decir, sin ese dinamismo que ofrece el ambiente de geometría dinámica, no pueden distinguir qué es parámetro incógnita. Y si no distinguen eso, pues no va a haber ecuación. Entonces, son cosas que surgen, ¿no? O sea, en el proceso. Pero no fue algo así como tan rápido de que llegaron a la ecuación los estudiantes, ¿no? Ok, Luis, gracias. Walter había alzado su manita. Walter. Hola, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Sí, comentar, nada más quería comentar sobre el último que, de hecho, creo que por eso va a llamar, porque pues ya prácticamente comentaba, de que es curioso cómo construir, o sea, todo su trabajo se encarga de esto, de que pues hacer esta recapitulación de que realmente la geometría analítica surge de la geometría euclidiana, surge con los razonamientos y Descartes a lo que llegó es como la formalización o algo así. Acá lo que me gustaría aportar es como lo último que menciona, de que en la práctica, o sea, si recurrimos a hacer un análisis didáctico, quizás, vamos a darnos cuenta de que hasta en los problemas de geometría euclidiana, reconocer la semejanza, reconocer las relaciones geométricas, implica, o sea, es necesario, o sea, tenemos problemas desde esta geometría euclidiana, para ya ir al dinamismo de la geometría analítica, porque algo que percibo de esto es que tiene mucho reconocer lo que, como usted menciona, reconocer lo que es variable, reconocer lo que es constante. Y antes de eso hay que preocuparnos por las relaciones de geometría, las clásicas, la geometría euclidiana, porque así es como se construyó y es parte de su trabajo. Solamente eso quería comentar, creo. Sí, ya. Gracias, Walter. De hecho, mira, ¿cómo decirlo? Propiamente, lo que no se hace en la escuela desde esta parte, bueno, otra de las cosas, ¿no? Es que los estudiantes no hacen geometría cuando están en el curso de geometría analítica. Solo hacen una vinculación entre la fórmula, la usan, y además, cuando por ejemplo se hablan de la ecuación de la cónica, igual es una vinculación entre la fórmula general, la canónica, y el dibujo. Pero en verdad no están haciendo geometría, porque por ejemplo, de hecho, igual a los estudiantes que tengo ahí, no tengo la pregunta aquí, pero yo les propongo esto: ¿cómo determinan la ecuación de una parábola? O sea, sin el plano, de hecho les pongo así inclinada, solo con la directriz, y digo, bueno, determinen la ecuación de esta parábola, ¿no? Es lleguen a y cuadrada igual a 4px. Y se puede llegar, es decir, la base de esas fórmulas con las coordenadas es la geometría. Y entonces, cuando usamos, como insisto, ¿no?, las coordenadas como el sustento de la geometría analítica, se pierde el carácter geométrico. Y por eso digo que en verdad no están haciendo geometría. Y por eso es importantísimo que al inicio, antes de empezar con las coordenadas, hagamos que los estudiantes hagan geometría. Pues porque de eso se trata, o sea, es hacer geometría usando álgebra. Gracias, Luis. Aranza Kopp, ¿Sí? y luego Jessica Torres, por favor. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. estuve reflexionando un poquito, entonces
siempre cuando estamos o sea, en las clases didácticas, nos dicen que debemos promover como que situaciones que el estudiante analice y el estudiante igual siempre pregunta, ¿para qué me va a servir esto, no? Y, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿para qué podría hacer con esto, no? Esto que estoy aprendiendo, este saber matemático. Entonces, ¿qué aportaría a los estudiantes el análisis geométrico para la resolución de problemas en la vida cotidiana? Gracias, Aranza. Es una pregunta muy bonita. Miren, creo que lo que hay que poner sobre la mesa es el hecho de que las matemáticas, digamos como pensamiento humano, son construcciones que se hacen a veces para resolver problemas muy concretos, tangibles, pero también formas de pensar para resolver otros problemas que se generan dentro de la misma necesidad matemática, la estructura. Por ejemplo, cuando hablamos de ese tipo de conocimiento, lo que hicieron estas personas, a partir de que se generó este análisis algebraico de Bie y Descartes, Newton pudo hacer el análisis de los fenómenos naturales, porque, digamos, utilizó la estructura de este método analítico y usar álgebra para describir las relaciones que veía, ¿sí?, con respecto a esas cantidades que cambiaban, todo lo demás, ¿no? Es decir, esta pieza, ¿no?, geométrica, digámoslo así, de conocimiento, vinculada con el álgebra, lo que permite es el desarrollo del propio pensamiento matemático para el estudio de otras cuestiones, ¿no? Entonces, si no sabemos hacer geometría, pues en verdad implicaría que no pudiéramos hacer muchas otras construcciones desde la matemática. Y claro, o sea, concretamente, por ejemplo, yo te podría decir que, claro, o sea, hay un montón de aplicaciones, ¿no?, para, por ejemplo, el uso de las cónicas, ¿no?, así tangibles, ¿sí? Pero, y por eso podría decirte, bueno, es importante que aprendas, ¿no?, geometría analítica, porque, bueno, pero solo ciertas personas profesionales se encargan de eso, ¿no? Lo que yo invitaría aquí es a reflexionar ese tenor. El pensamiento matemático es una forma en la que nosotros podemos entender la realidad, y esa realidad puede ser tan abstracta como sea, o tan concreta como uno quiera, ¿no? Entonces, todo lo que se hace en matemáticas aporta hasta esta cultivación del pensamiento, de la forma de entender el mundo, las relaciones, todo lo que está por fuera, ¿no? Sé que es bastante amplio, pero bueno, eso es lo que yo diría, ¿no?, desde mi punto de vista, Aranza, porque es una pregunta muy bonita la que haces, y no es fácil de responder. Gracias, Luis. Jessica, por favor. Buenas tardes, maestro. Mi pregunta es más bien como, entonces, ¿la geometría analítica sin coordenadas rectangulares debe separarse o debe sustituir a la geometría con coordenadas rectangulares? Y con separarse me refiero a que yo, profesor, voy a procurar que mi estudiante haga geometría analítica sin coordenadas y después le voy a enseñar al estudiante a hacer geometría con coordenadas. Entonces, ¿debe ser como un proceso separado o sustituirla, o más bien de qué forma se debe de aplicar esta nueva forma de verla, ¿no? Gracias, Jessica. Igual otra muy buena pregunta. Mira, aquí lo que hay que hacer es complementar. No se trata de decir, bueno, ya o separamos, porque al final el separar y el compartimentalizar los conocimientos es justo lo que tratamos de no hacer cuando nos miramos la didáctica, porque esos conocimientos están bien articulados. Es decir, el plano cartesiano sí está en esta naturaleza, incluso epistemológica. Lo que está allá, lo que hay que entender es que ese plano cartesiano se centra en la ubicación. Es decir, si yo conozco dónde está, por ejemplo, el punto tal, conozco todas las cantidades que están allá, las condiciones del problema, y conozco dónde está, por ejemplo, la magnitud X, puedo saber dónde está ubicado el punto con la otra, aunque sea un sistema, como decía, no ortogonal. O sea, la idea de ubicación sí es esencial de ese tipo de geometría, ¿ya? Y entonces lo que hay que hacer es coordinar. Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo es que si vamos a ver las ecuaciones de las cónicas, antes de verlo con coordenadas,
podemos determinar las ecuaciones de esas cónicas sin las coordenadas. Y luego cuando empecemos a ver las coordenadas, pues ahora sí vamos a ver por qué, en verdad, de dónde sale este y cuadrado igual a 4p, x, que de hecho p es el parámetro, que es la cantidad dada, fija del problema. Entonces, mi intención es que se articule, es decir, haz geometría. Y también ve que esa geometría lo puedo ver en términos de coordenadas, ¿no? No sé si me doy a entender, Jessica, o sea, si respondo tu pregunta. Sí, maestro, gracias. De nada. Sí. Doctor Gerardo. Bueno, ahí vuelvo a meter relajo acá. Efectivamente, eso de hacer las sin coordenadas da la idea de las relaciones. Por ejemplo, esas ecuaciones de las cónicas en posición estándar y todo eso. Pues realmente, si yo tuviera una cónica inclinada, pues pongo mis ejes inclinados y para poner mi X y mi Y va a salir la ecuación así bonitas, aunque está rotada. O sea que más que nada, eso de los ejes, ¿cómo pongo mi sistema de referencia para que la ecuación salga simple? Pues es una maña, o sea, es algo adicional, pero digas como un auxiliar. O digamos coordenadas polares, porque por ejemplo cuando hicieron lo del movimiento planetario Newton y Kepler y todo para sacar las ecuaciones de los planetas y todo eso. Hace poquito fue un ejercicio con mis alumnos de ecuaciones diferenciales, por lo que se prueba llega a la ecuación de las cónicas, pero en coordenadas polares, porque ahí el sistema de referencia, pues conviene más trabajar con el radio vector y el ángulo subtendido ahí con respecto a un punto fijo que es el planeta, y vean que ahí pues me convienen más las polares que las cartesianas. Entonces, eso es lo que digo, ya depende del tipo de problema y cómo salga el enfoque, pero al final de cuentas son las mismas relaciones entre cantidades que están intrínsecas que nos llega ya sea la ecuación en polares o en cartesianas. Gracias, doctor. Sí, y yo creo que, por ejemplo, la esencia ahí es justo eso, o sea, incluso cómo decidir cuál sistema me conviene más, ¿no? Entonces, lo que hay que procurar es eso. Entonces, cuando decimos hay que hacer geometría, hay que privilegiar el proceso ahí de pensamiento, es justamente, es decir, si yo podría utilizar muy bien el sistema de coordenadas polares, pero si no entiendo en verdad cuál es su esencia, pues el uso es ahí donde causa, hay rupturas, ¿no? Porque no hay una conciencia de dónde viene y por qué existe, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, hay que articularlo también. Paola, por favor. Este comentario, eso para acá es de la compañera Andy, pero como no tiene cómo escribir en el chat, me pidió el favor de que si yo lo puedo comentar, que la participación pues vendría siendo de Andy. Pues ella comenta que introducir el plano cartesiano en el estudio de la geometría analítica genera que todos los cuerpos geométricos se entienden solo como fórmulas, así como los diversos procesos. Y con los procesos, pues ella piensa que se refiere a lo que vendría siendo calcular distancias y relaciones. Y una pregunta que si considera necesario hacer énfasis en los conocimientos y procesos de la geometría euclidiana para que los estudiantes puedan llegar a generalizar los problemas planteados. Ya, gracias Andy por la pregunta. Sí, es decir, recuerden, esta nueva matemática que crearon en ese entonces, Gay y Descartes, es una articulación entre la geometría euclidiana y el álgebra. Entonces, no podría ser geometría analítica si no tengo la base robusta geométrica euclidiana. Y lo mismo pasa con lo algebraico. De hecho, miren, justamente, ¿por qué se le pone en la intervención, en el proceso de la metodología ahí de trabajo con estudiantes? ¿Por qué se les da el apoyo? Porque ya sabemos, está bien reportado en la literatura especializada, que la geometría es un conocimiento que casi no se ve, digamos, hay como bajo rendimiento, ¿no? Así voy a decirlo, en geometría en los estudiantes de bachillerato. Entonces ya sabíamos que, por ejemplo, la idea del pretest que les puse a esos estudiantes para participar en el estudio era justo por eso, porque si no tienen el conocimiento euclidiano, al menos necesario para esas actividades, pues no tenía caso que participaran en el estudio, porque al final era solamente, pues ir, bueno, abordar las dificultades y luego iba a entorpecer el proceso. Lo que nos interesaba era ver qué hacen las personas que sí pueden resolver esos problemas, ¿no? Entonces, en concreto, sí tienes que tener una base robusta de la geometría.
euclidiano. Y lo mismo del álgebra. Ok, Paola. Ahorita sí soy yo. Bueno, ahora quizá la pregunta de Andy, pues es que también como que eso refleja que también en la geometría euclidiana hay problemas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la geometría euclidiana se supone que es donde nosotros podemos observar así como que la mayoría de las cosas que hacemos es visual. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando vi euclidiana en primer semestre, ahí pues ya nos hacían, por ejemplo, hacer trazos con regla y compás, ¿no? Para saber más o menos cómo se dan como que los movimientos de los trazos y todo eso, y a partir de ahí crear como que ese pensamiento, ¿no? De cómo se mueven los trazos que nosotros dibujamos. Entonces, cuando llegamos a geometría analítica y pues, tenemos como que este problema, también refleja que en la geometría euclidiana pues tampoco se parte desde eso, ¿no? O sea, no es propio de la analítica, sino que también es un problema de, más que yo quisiera creer que es un poco más de la euclidiana, porque pues, en euclidiana es donde nosotros reflejamos ese tipo de visualización, ¿no? De que pues yo puedo ver tal forma, puedo ver un trazo, un segmento y le puedo dar, al moverlo pues le puedo dar diferentes formas, ¿no? Entonces es más como que igual de euclidiano, más que nada, bueno, yo así lo veo, ¿no? Y ya después de ese problema es en que ya cuando entramos a la analítica y como bien ya mencionaron reiteradas veces, pues como que se asocia más a lo que venía haciendo pues, demostraciones, fórmulas, y pues como que perdí todo eso que vi en euclidiana, porque pues no lo logro relacionar de la misma forma. Sí, de hecho, o sea, Paola, lo que mencionas es bastante atinado porque, sí, o sea, claro, aquí me estoy enfocando en la geometría analítica porque tiene que ver con mi objeto de estudio, ¿no? Bueno, lo que surgió de mi objeto de estudio en el proyecto doctoral. Pero si también hacemos un análisis de lo que está pasando en la geometría euclidiana, y de hecho que es reflejo de lo que también sucedió en la intervención, es decir, cuando los estudiantes resolvieron, pues claramente hay muchas dificultades para, yo digo, poner en uso la geometría, porque en verdad no saben hacer geometría. O sea, te lo voy a decir así, en términos de que no hay un establecimiento de relaciones geométricas, no saben qué tipo de relaciones se pueden sacar. O sea, y entonces yo estoy muy seguro, y también por los reportes que se han hecho, que la escuela, o sea, incluso la parte de geometría euclidiana, se le ha dado un énfasis aritmético y algebraico importante, y por eso sostengo esto. O sea, tampoco es que se esté haciendo geometría en la clase de geometría, sino más bien es el uso de fórmulas también, el algebrizar también estas fórmulas, y por lo tanto, por ejemplo, el proceso de construcción es vital. O sea, este problema que les planteé del punto B, no se puede, o sea, digamos, es difícil dimensionar. ¿Por qué, por ejemplo, tendría que decir que, en efecto, el punto B se mueve con respecto a alfa? Si yo no veo el proceso de construcción, es difícil que yo pueda entender quiénes son esas cantidades que están cambiando, quiénes no están cambiando. Y entonces, la construcción es un proceso que está dejado muy olvidado en la... ¿Ay? ¿Qué fue? Jessica y Carla. Buenas tardes. Yo creo que esta vinculación entre las diferentes pues favorece. Perdón, Jessica, no se te escucha muy bien. ¿No se me escucha muy bien? Escucha así como cortado. En el campo no se articula en los tres campos, en el campo de la educación, porque mayormente los estudiantes desde la secundaria ven más la geometría como un proceso de fórmulas y expresiones algebraicas para llegar a alguna figura. Y creo que las primeras pues acercamientos que tienen al menos los estudiantes de matemáticas como los de la LEM, pues es en geometría euclidiana, pero como mencionaba mi compañera Paola,
cuando vemos geometría euclidiana y vemos al mismo tiempo geometría analítica, no hay como esa relación que de por qué utilizamos geometría euclidiana y por qué solo utilizamos la figura en sí en la geometría analítica. Gracias, Jessica. Sí, yo creo que es contribuir a esta reflexión, ¿no? También de las dificultades que hay en la propia geometría euclidiana. Entonces sí hay que también abordarlo. Carla. Sí, buenas tardes. Bueno, mi pregunta va hacia esta dirección. Mencionaba el profesor que al momento de querer determinar la ecuación del lugar geométrico de algún punto, por ejemplo, en la primera construcción que nos mostró, sin utilizar coordenadas rectangulares, es muy importante el poder determinar a las variables y al parámetro. Sin embargo, sabemos que existen dificultades, sobre todo en los estudiantes, para conceptualizar a la variable y pues mucho más al parámetro, ¿no? Y justo de las respuestas que mostró, creo que después de eso, de una alumna, no sé, que sí pudo como que asociar de que correspondía a una semicircunferencia, pero no pudo seguir desarrollando al punto de llegar a la ecuación, ¿no? O sea, hubo un problemita ahí. Entonces, ¿qué haría el profesor en esos casos? Que el estudiante está presentando problemas al conceptualizar pues estos dos términos, que es una variable, que es un concepto, que es súper importante en el momento de querer determinar la ecuación sin coordenadas rectangulares. Gracias, Carla. Y de hecho, no, o sea, incluso en las coordenadas rectangulares, ¿no? Mira, lo que pasa aquí es que, te comparto, voy a compartir mi pantalla. Lo que pasa, de hecho, miren, algo que también voy a terminar de reportar en el trabajo es que el haber usado el applet, por ejemplo, aquí, así como yo muevo L, pues ahí se va a generar la curva. Y aquí, fíjate, aquí el recurso semiótico, que es la imagen, me va a estar dando cierta información, ¿no? Por ejemplo, claramente aquí le pongo, hay una distinción en estas cantidades, en estos segmentos, CB, BA, por ejemplo aquí. Y entonces, como tengo la posibilidad de marcar la medida en todo momento, pues aquí se ve que en este caso, pues claro, está variando la medida. Y esas otras, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo las decido, de una vez que las defino, pues ya no se van a mover. ¿Ok? Pero lo interesante también que sucedió aquí es que la noción, la idea que se llevaron esos estudiantes, se están llevando más bien, del parámetro, es que el parámetro es constante y la variable pues cambia, ¿no? Pero por el movimiento del applet. Ahora, es cierto que el parámetro va a ser constante, pero no solo eso. O sea, el parámetro también va a ser una condición que va a estar determinada por estas cantidades. ¿Por qué digo esto? Porque si nos movemos, por ejemplo, a ahora sí, ay, no, es otra, es otra actividad que puse. Fíjense, observen que aquí R, en la construcción que tienen, pues bueno, aquí no le puse la etiqueta, ¿no? Pero si podemos ver claramente que R va a cambiar, ¿sí? También cambia su valor. Aquí están las variables CD y BD. Esas sí cambian conforme yo muevo el ángulo alfa. Pero también va a cambiar R. Entonces ellos dijeron, y ella, fueron dos estudiantes y un estudiante, ella decía, bueno, aquí R es variable, porque pues cambia, ¿no? Pero es más, hay un trasfondo. Este R va a ser un parámetro también, aunque cambie. ¿Por qué? Porque este R va a quedar determinado por la construcción. Este R se puede calcular solo sabiendo A, o sea, el segmento acá, y los ángulos que están aquí. De hecho, por la ley de cosenos incluso. Entonces, R se conoce, y como es conocido, sigue siendo una condición de la construcción. Entonces, por eso también puedo tener una ecuación utilizando este triángulo, CBD, por ejemplo, aquí CD cuadrado, bueno, si llamo a este X y este Y, X cuadrada más Y cuadrada igual a cuadrada, como se llamó, o bien puedo hacer, en este caso, que sería, bueno, AD al cuadrado, no me acuerdo cómo se llama,
y b al cuadrado igual a r cuadrado, porque r es un parámetro también en este caso. Entonces, la pregunta que haces es compleja porque no tenemos información en verdad sobre cómo hay que conceptualizar el parámetro. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, un estudio de doctorado, uno tiene que identificar, por ejemplo, esta originalidad, ¿no? Las ideas que no se han dicho hasta ahora. Y esa es justamente una de las ideas que no se han dicho ahora. ¿Qué es el parámetro? O sea, no hay investigación al respecto sobre cómo entender el parámetro, porque no se ha explorado, digamos, esta parte, ¿no? Geométrica y toda ella. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahí hay que analizar bien la figura, ¿no? O sea, en concreto, con la construcción. Entonces, por eso está el APE, para que vayan identificando si cambia o no cambia, pero hay que hacer una reflexión más profunda respecto a que los parámetros, pues también son cantidades que, o bien puede ser constantes, o sea, quedar fijas, pero, o sea, ese sentido de fijo es por la construcción, no es tanto porque no cambie su valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que habría que hacer. Por eso, igual aquí la tecnología va a ser un recurso poderoso, porque nos va a ayudar al menos de entrada, primero a ver, ok, hay unos que sí cambian, otros que no. Pero además de eso, hay que entrar a otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir hoy, Carla. Muchas gracias. De nada. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido una ponencia muy interesante. Agradecemos de nuevo el que hayas aceptado participar y le solicitamos a la maestra Marta, por favor, la lectura de la constancia. Claro que sí, muchas gracias. Y pues antes de compartir con todos la constancia que se le va a entregar al maestro Luis, pues yo sí también quisiera aportar un poquito en torno a lo que hemos visto y lo que nos ha compartido a propósito de su proyecto doctoral. Definitivamente que la innovación, el incorporar la tecnología en estos procesos de aprendizaje resulta un factor muy importante justo para ir desarrollando los conocimientos, desarrollando y construyendo los conocimientos matemáticos. Sin embargo, nos ha dejado ver también la importancia de reflexionar como docentes, la importancia de reconocer la validez de los conocimientos geométricos, cómo construir y ponerlos en juego para construir nuevos conocimientos. Entonces, me parece que, bueno, ahora los jóvenes que participaron nos han mostrado esta orientación a estar problematizando justo también la práctica docente, porque, bueno, somos nosotros mismos quienes hemos seguido una práctica orientada a tal vez estos procesos de formalizar en términos de fórmulas, en términos de procedimientos muy específicos que, bueno, también los tiempos didácticos nos ha empujado en cuanto a este tipo de prácticas. Sin embargo, creo que es muy importante que como docentes reflexionemos y miremos cómo nosotros podemos justo provocar que los estudiantes sí desarrollen estos conocimientos geométricos y, bueno, acercarlos también a la geometría analítica, un poquito más apoyándonos en estos saberes que de antemano deberían tener los jóvenes, pero, bueno, también ayudándolos a fortalecer. Yo creo que la práctica del docente tiene que ser problematizada, tiene que ser, tenemos que involucrarnos más en mirar cuáles son estos problemas que tienen nuestros jóvenes, cuáles son los aprendizajes que estamos desarrollando y cómo podemos movilizarlos a que superen y vayan construyendo aprendizajes mucho más sólidos. Muchas gracias, Luis, por esta experiencia. Y, bueno, ahora me permito realizar la lectura de la constancia. Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Matemáticas. El Grupo de Investigación e Innovación para la Educación otorga la presente constancia a maestro en Ciencias Luis Alberto López Acosta por haber participado como ponente en el webinar de Red de Colaboración para la Innovación en Educación Matemática con ¿es posible hacer geometría analítica sin coordenadas rectangulares? Repensando el quehacer geométrico analítico escolar, llevado a cabo el 31 de enero de 2022 en la plataforma Microsoft Teams. Y firman una servidora, Marta Jarero, secretaria académica de la Facultad de Matemáticas,
Estelita García, coordinadora de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, y Viviana Escorra Novelo, representante del comité organizador. Luis, muchas felicidades y te agradecemos tu participación. Gracias a ustedes también por extender la invitación. O sea, y ya saben que cuando quieran ahí, pues yo puedo participar, ¿no? Les agradezco mucho la consideración. Y también a todos y todas quienes estuvieron aquí en la plática, ¿no? También a mis estudiantes, ¿no? Por allá. Un saludo. Doctor Almeida, hace mucho tiempo yo fui su estudiante también hace unos años. Un saludo. Igualmente, pues saludos, ¿no? Y fue un gusto, porque realmente ese detallito, luego ves, como que a mí tu pregunta, digo, esa no me la pierdo, porque está como que todos siempre pensamos en las coordenadas, entonces, a ver qué va a decir este estudiante o este egresado, como que nos movió el tapete, ¿no? Porque en un momento piensas, pues sí, naturalmente siempre piensas en coordenadas, pero ya cuando empiezas a ver la relación y como el primer problemita, digo, ya ves que hacia dónde va el asunto, ¿no? Y sí, y fíjate, es curioso, aún ahorita con mis alumnos del EM, pues les muevo un poco el tapete, ahorita les metí unas ideitas en integral de análisis matemático, pero les digo, no hay que memorizarse el teorema, sino cuál es la idea tras el teorema, qué concepto hay acá, y decir, ¿saben qué? No se asusten, ahí les pongo material, digo, a los que gusten la mala vida pueden ver, a investigar más sobre eso, pero vean, esas ideas del cálculo que tal vez no probaste teorema, ¿por qué no los se probó? Porque requiere estos conceptos, pero el que quiera verlo, están ahí el material, se los pongo y diviértanse, ¿no? Pero ya les trato de darles ideas de qué es lo que hay en las pruebas, porque igual que pasa aquí con la geometría, esos conceptos básicos no es una cosa del otro mundo, pero pues tienen que captar la idea desde la prueba y ya luego ven la notación, la parte técnica que ya es algo secundario, a ir directamente sobre la parte técnica sin ver la idea de lo que se está haciendo. Entonces, es lo que considero que es importante. Sí, muchas gracias, doctor. Y un saludo a todos y todas. Está bien, pues, saludos a todos. Y bueno, gracias a todos los asistentes. Muy interesante. Los Parece que fue una manera así bastante movidita y divertida, ¿no? Un gusto que nos hayan acompañado en este primer webinar y los invitamos a estar pendientes del segundo webinar de este cuarto ciclo, que va a ser el 21 de febrero. Les estaremos enviando una cordial invitación para su registro y asistencia. Te reiteramos el agradecimiento, Luis, y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.